Hermanos y hermanas, feliz día domingo, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a compartirles la primera lectura, segunda lectura, el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar el Salmo y hacer una oración. También les recuerdo que hoy día ya nos encontramos en la segunda semana de Adviento. Vamos comenzando a encender la segunda vela, ¿verdad? De la corona de Adviento, un tiempo de que el Señor nos da para arrepentirnos de todos nuestros pecados, un tiempo de recordar a quién es el que vamos a recibir, quién es el que viene a este mundo a darnos la salvación, a darnos su gracia, a darnos una segunda oportunidad para que nosotros reflexionemos sobre el mal que hemos cometido, sobre nuestro comportamiento, cómo hemos sido ante Dios, cómo hemos sido ante las personas. ¿Hemos tratado bien a los demás? ¿Cómo realmente, mis hermanos, debemos nosotros reflexionar y hacer la voluntad de Dios, que es lo que más interesa para llegar un día a encontrarnos con Él? Esa es nuestra salvación, por eso el Señor viene a darnos esa oportunidad. Voy a comenzar pues, mis hermanos, y les pido que pongan mucha atención, abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento para escuchar de la palabra de Dios y también para hacer la voluntad del Señor, que es lo que nos pide a través de sus lecturas. Es lo que realmente debemos nosotros hacer, que no pasemos de largo sobre las escrituras que el Señor nos dejó como herencia para nuestro bien, no para nuestro mal, sino para nuestro bien, para que llevemos una vida conforme a la voluntad del Señor. Voy a comenzar pues, mis hermanos, con la primera lectura. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado. Con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al limpio. Será la justicia su ceñidor. La fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasearán juntos. Un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bellas lecturas, mis hermanos, y como les digo, este tiempo es para reflexionar, para llevar una vida más conforme a la voluntad de Dios, que hagamos la voluntad del Señor. Muchas veces nosotros decimos que es difícil para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Porque especialmente sabemos lo que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos muchas tentaciones, tenemos mucha gente, ¿verdad?, que habla mal a veces de nosotros por el hecho de que nos acercamos al Señor. Mucha gente no está contenta, mucha gente no disfruta al ver lo que nosotros les hablamos de Dios, que lo deberían de hacer, pero no lo hacen. Pero aquí la realidad es que nosotros debemos continuar y enseñar la palabra. En esta lectura de Isaías nos invita el Señor a que reflexionemos. Ya viene el que va a apacentar
a todo ser humano, no a las ovejas, sino a nosotros. Nos apacentará, nos dará la gracia de que reflexionemos y sigamos sus caminos. Vayamos por el sendero de Dios, que es el que interesa. Dice, aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. ¿Quién es ese broto? ¿Quién brotará de ese renuevo de Jesé? Primeramente sabemos que es el rey David, ¿verdad? Quien viene al pueblo de los israelitas a enseñarles y a hablarles y a llevar la paz al pueblo de Israel. Eso fue lo que fue el rey David en aquel tiempo, cuando él ayudaba al pueblo de Israel a ser defendido de las demás naciones. Pero además, después del rey David, la vara, el tronco que nacerá de allí, nuestro Señor Jesús. Es del que nos habla aquí el profeta Isaías, quien vendrá a apacentar a todo el mundo. ¿Quién dará la paz? ¿Quién dará la gracia a cada uno para que vivamos según la voluntad de Dios? Dice, sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. Espíritu de piedad y temor de Dios. Eso es lo que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesús. Porque en realidad, hermanos, muchas personas todavía hoy en la actualidad no tienen temor de Dios. No temen a lo que pueda suceder al final de sus días aquí en la tierra. Y todo el mundo debemos temer. Yo temo a Dios. Temo a lo que pueda suceder el día final, el día en que yo ya no esté aquí, ¿verdad? Porque todos vamos a morir un día en esta tierra. No vamos a ser eternos. Y entonces debemos tener una preparación ante Dios, ¿verdad? Que haya justicia, porque el Señor es justo con todo el mundo. Él nos enseña desde un principio cómo debemos vivir y cómo debemos llevar nuestro caminar ante Él. Ser justos con Él, no ser injustos con nuestros hermanos, porque muchas de las veces eso es lo que sucede. Somos injustos con nuestros hermanos y todo eso va a parar en un mal para nosotros. Dice, no juzgará con apariencias, ni sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al limpio. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Nuestro Señor Jesús, cuando vino, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que enseñaba? Ser justos. Él era justicia para todas las personas. No permitía que nadie se alzara con alguna persona, que hiciera daño a otra persona, sino más bien ayudaba, les daba consejos y ayudaba a todo el más desamparado, a todo aquel que estaba enfermo, lo curaba, ¿verdad? Todo aquel que lloraba por no haber justicia de los demás, el Señor les daba palabras de aliento y palabras para que se dieran cuenta que no todo lo era este mundo, sino que más bien nosotros debemos siempre reflexionar en llevar nuestra vida justa, una vida que le agrade al Señor. Eso es lo que todo mundo debemos hacer, hermanos, llevar una vida justa con el Señor, especialmente en este tiempo de Adviento, que nos encontramos en un tiempo en el que nosotros debemos ir ante un sacerdote y hablarle de nuestras maldades, de nuestros pecados, para que seamos perdonados por Dios a través del sacerdote. Entonces, hermanos y hermanas, más que todo debemos reflexionar y pensar en qué debemos realmente pedir perdón, pedirle perdón a Dios por todo nuestro mal. Y el Señor nos va a perdonar, el Señor es justo. Como les digo, Él a través de esta lectura nos enseña que Él es justicia para todas las personas. Si fuera injusto, ¿se imaginan cómo nos trataría aquí en la tierra por nuestras pocas maldades? O más bien por nuestras muchas maldades. ¿Cómo estaríamos ya? No seríamos nada. Si el Señor no fuera justicia para nosotros aquí en la tierra, ya nos hubiera terminado. Pero el Señor es justo. Él sabe que somos seres humanos y sabemos fallar.
Por eso nos dio libre albedrío para que pensemos más bien las cosas y hacer la voluntad de Dios a través de nuestros pensamientos. Que no hagamos más el mal, sino hacer más bien el bien. Eso es lo que debemos nosotros realizar en nuestras vidas, el bien, para que todo nos resulte bien también a nosotros. Ahora voy a compartirles la segunda lectura, y la segunda lectura la vamos a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 15, versículos del 4 al 9, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz, alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, siempre con ese saludo San Pablo, ¿verdad? Cuando escribía a sus hermanos romanos, a sus hermanos de los corintios, los colosenses, todos aquellos pueblos a donde San Pablo llegó a visitar, siempre con ese saludo. Cuando les escribía cartas, decía siempre con ese saludo, hermanos. Ojalá y nosotros también habláramos a todos como hermanos, como lo que somos, hermanos en Cristo Jesús. Dice en los primeros versículos que los libros que se escribieron, que son libros santos, y se escribieron para instrucción nuestra, para instruirnos en la palabra de Dios. Todo libro que nosotros leemos, ¿verdad? Toda la Biblia, desde el principio a fin, son instrucciones para nuestra vivencia. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo somos? ¿Cómo hemos caminado? ¿Hemos hecho lo que el Señor nos pide a través de sus Escrituras? Es que es un bien para nosotros, hermanos. El Señor, ¿verdad? Todo lo que realizó en su vida se escribió en estos bellos libros para instrucción nuestra, para que vivamos haciendo su voluntad. Si nosotros tuviéramos que seguir las reglas, los reglamentos de aquel tiempo del Antiguo Testamento, tal vez sería más difícil para nosotros, pero llevando una regla según las voluntades de Dios, tal vez las lleváramos a cabo. Si todavía se utilizara llevar un cordero, llevar un becerro, llevar tórtolas o cualquier animal para sacrificarlos en el nombre del Señor, para redención de nuestros pecados, tal vez lo tuviéramos que hacer y tal vez lo llevaríamos a cabo, como les digo, hermanos y hermanas. Pero Jesús vino a hacerse ese cordero y por eso viene hoy a nuestras vidas. Es lo que estamos celebrando estos días, tiempo de Adviento, tiempo de que tengamos arrepentimiento ante Jesús, para que Él nos dé la salvación, para que Él nos reciba allá en el reino. Eso es lo que tenemos nosotros que llevar a cabo. Y como dice aquí San Pablo, todo lo escrito es para nuestro bien, para que llevemos una vida bien. Hermanos, ¿cuántas personas, verdad, en este mundo se echan al alcoholismo, la drogadicción, se echan a la prostitución y a tantas otras cosas que son infidelidad ante los ojos de Dios? Y lo hacen, ¿por qué? Por no haber conocido de Dios y por aún no conocer. Porque aún, ¿verdad? Aunque ellos
quisieran tal vez que alguien les hablara de Dios y no hay nadie que les hable, porque andan perdidos en lugares donde no deben de estar. Se encuentran en lugares donde nadie tal vez ha llegado hasta ellos. Es difícil, ¿verdad? Pero nosotros, tal vez con un día que ellos se encuentren solitos en sus casas, abran su teléfono y comiencen a escuchar de la palabra de Dios, tal vez se interesen. Y por eso es que nosotros, a través de esta radio, les llevamos a cabo el mensaje, les hablamos de la palabra para que un día no muy lejano, yo tengo la esperanza de que todos esos hermanos que andan perdidos escuchen de la palabra de Dios. Para eso somos llamados todos, para anunciar el mensaje de Dios. Si la instrucción fue escrita para nuestro bien, también tenemos que enseñarla. Eso era lo que hacía San Pablo. Los apóstoles de Jesús, para todo eso fueron ellos enseñados, y además todas las escrituras que a través de sus hechos se llevaron a cabo también se escribieron para que nosotros, ellos sean un camino a seguir, para que vivamos según ellos vivieron también, llevando a cabo la palabra de Dios hasta aquellos últimos rincones del mundo a los que ellos se dedicaron a enseñar. ¿Quién iba a creer que aquí en todo el continente americano se iba a escuchar de la palabra de Dios? ¿Quién iba a creerlo? Toda América conoce de la palabra de Dios. Y es gracias, mis hermanos, a que el mensaje se distribuyó poco a poco y a que el mensaje a hoy llegó a nosotros. Y tal vez hoy día llegue a algunos cuantos que nunca han escuchado de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros no dejemos de hablar de la palabra del Señor. Dice, por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Por eso le cantamos y le alabamos al Señor, por todo lo que hizo con nosotros, al darnos el conocimiento, y que cumpliendo la palabra de Dios, llevando a cabo con júbilo su mensaje, el Señor nos va a tomar en cuenta. Eso es lo que nosotros, a través de los días, lo que hacemos en nuestra vida, mis hermanos, sabemos que no es en balde. Todo un día va a dar fruto. Y yo sé bien y tengo la seguridad de que con nuestras palabras que llevamos a cabo, ¿verdad?, el Señor va a abrirle el pensamiento, va a abrir aquellos cerebros que están tapados, cerrados totalmente. Un día van a escuchar de la palabra y también se van a integrar al grupo. ¿Qué es este grupo? El que alaba a Dios, el que le busca, el que tiene ese encuentro con el Señor. Y ojalá, mis hermanos, que no cerremos nuestros labios, especialmente los que tienen el conocimiento. Abran sus labios, háblenles a otros del mensaje. Que la palabra no quede tapada, no quede cerrada, sino que la palabra dé frutos. Para eso hemos sido llamados. Les voy a compartir ahora el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río.
Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fuerte, es muy fuerte estas palabras de Isaías. En este Evangelio de San Mateo, Él nos habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista que viene, ¿verdad?, a enseñarnos la buena nueva. Cómo todo mundo debemos de arrepentirnos para recibir aquel que viene detrás de Él. Recibir aquel que sí nos va a bautizar con el fuego de su Espíritu. Él solamente estaba convirtiendo a las personas a través de su bautismo, a través de arrepentirse y confesar sus pecados. A nosotros nos da pena, ¿verdad?, ir ante un sacerdote y arrepentirnos de nuestros pecados. Estamos con un sacerdote a solas, contándole nuestros pecados. Pero en aquel tiempo, ¿verdad?, las personas se arrepentían de sus pecados y los gritaban allí ante Juan el Bautista. Eran bautizados porque él sabía, ¿verdad?, quién sí se arrepentía. Cuando vemos aquí, mis hermanos, esta lectura, sabemos bien que el Señor envió a Juan el Bautista a prepararle el camino al Señor. De eso se trata esta lectura. Cuando él bautizaba en el río, era un tipo de arrepentimiento para que las personas le abrieran el camino a aquel que venía detrás de Juan. Y muchos, ¿verdad?, pecadores que sí eran pecadores, muchas mujeres que tal vez fueron prostitutas, muchos hombres que también al igual que ellas lo hacían, se arrepentían de sus pecados y lo tenían que hablar al aire libre, ¿verdad? Nosotros, como les digo, nosotros tenemos pena ir ante un sacerdote, pero no nos van a matar. Lo único que va a suceder es que se nos va a liberar y nosotros vamos a sentirnos livianitos como una pluma, livianos, al recibir el perdón de nuestros pecados. Es algo bueno, es una conversión para recibir a aquel que viene, para recibir a aquel que nos da la gloria. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros a hacerlo? Si es una forma que a través de esa lectura nos damos cuenta que si en aquel tiempo lo hacían, ¿por qué nosotros no? Dice, Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Fíjense, él anduvo en el desierto, ceñido con un cinturón de cuero, dice aquí, y se alimentaba de saltamontes. Cuando a Jesús lo criticaban en aquel tiempo, porque se juntaba con pecadores y con cobradores de impuestos, a Jesús lo criticaban por eso, y luego porque tomaba, ¿verdad?, porque se echaba sus copitas. Decían que él era un borracho, y de Juan el Bautista decían que era brujo, que era un hombre que no era de Dios. Todo el tiempo eran criticados, porque miraban a Juan el Bautista donde vivía, qué era lo que comía y qué era lo que hacía. Por eso decían que estaba
endemoniado. Y de Jesús decían que era un borracho y un comelón. Hermanos, ¿cuándo no nos van a criticar también a nosotros? También nos critican. También somos criticados y por nuestra propia familia. Aquí nos habla en esta lectura de cómo él vestía, de qué era lo que hacía. Y andaba en el desierto gritando, diciéndoles a las personas que se arrepintieran de su mal, porque ya venía, ya estaba cerca aquel que sí les iba a mandar el castigo. Entonces, hermanos, si nosotros no nos arrepentimos, si no llevamos una vida que agrade a Dios, nos va a ir mal. Por eso estas lecturas, para nuestro arrepentimiento, para que vivamos según Dios nos lo pide. Porque Dios a través de las lecturas nos habla y nos está gritando también como gritaba Juan el Bautista, para que aquellos que andaban en el mal se arrepintieran. Los más pecadores eran los que se acercaban a Juan el Bautista para ser bautizados. Se arrepentían de corazón. Ojalá y nosotros nos arrepentamos también de corazón. Dejemos el pecado atrás, que como les digo es difícil porque nosotros hoy en la actualidad tenemos a nuestro alrededor tantas cosas que nos hacen pecar. Pero no por eso, hermanos, vamos nosotros a continuar. Podemos hacerlo, podemos dejar todo a un lado, pero con la ayuda de Dios. Si nosotros no nos acercamos a Dios, no vamos a poder lograr nada. Dicen, yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Esto es lo más fuerte y lo más doloroso para muchos que tal vez no llevamos una vida recta con Dios. Algo difícil de sobrellevar, que sinceramente, hermanos, nos lo dice claramente Juan el Bautista aquí diciéndonos lo que sucederá. Aquel que viene tiene el poder, fíjense bien, tiene el poder de echarnos a un fuego o llevarnos con él, guardarnos en sus graneros. A eso se refiere. Ustedes no estén pensando que está hablando de un trigo cualquiera, de una paja que va a tirar hacia un fuego para que se queme. De lo que San Juan Bautista está hablando aquí es de una gloria y de un infierno, de un fuego que no se apaga jamás. Desde entonces ya San Juan Bautista nos hablaba de esto, y Jesús vino también a hablarnos de esto mismo, para que estemos preparados, tengamos una preparación ante Dios y vivamos justamente con Él. Si no somos justos, ¿cómo vamos a vivir con Él? Pues no vamos a poder. Es necesario, hermanos, que nosotros nos arrepentamos de todo nuestro mal, que nosotros realmente le abramos el corazón al Señor y estemos seguros de que lo que hemos hecho, ya al limpiarnos de todos nuestros males, el Señor nos va a recibir. El Señor va a abrirnos sus compuertas para entrar en esa gloria de la que Él nos ha hablado. Porque siempre en los evangelios el Señor Jesús hablaba de esto, de la gloria, del infierno, de todo aquel que no haga su bien. Aquellas personas que andan siempre en la maldad van a ir directamente a un fuego que no se extingue. De esto que nos habla Juan el Bautista a través de este evangelio. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón al Señor, para que el Señor siempre nos cuide de todo mal. Pero más que todo, hermanos, hacer nuestras oraciones ante Dios, darle gracias por todo lo que recibimos y ser agradecidos hasta el último día. No dejemos de orar, no dejemos de pedir por los demás, para que los demás, mis hermanos, también se acuerden de Dios. Por eso debemos pedir siempre al Señor, especialmente por nuestros jóvenes, por nuestros hijos,
que están perdiéndose. Nosotros lo vemos, conocemos de ellos y sabemos que no llevan una vida muy buena, pero no hacemos nada. No les hablamos, no oramos ante Dios para que Él les cambie su modo de vivir, su modo de pensar ante Él. Porque el Señor, mis hermanos, quiere que todo mundo en una unidad vayamos a su gloria, a gozar de ella por una eternidad. Hermanos, yo sí quiero. Todo mundo queremos, todos los que conocemos de Dios queremos llegar ante Él. Queremos gozar de una vida eterna, no un fuego que no se extingue. ¿Se imaginan vivir en un fuego que no se extingue jamás y sentir los dolores por una eternidad? Eso también va a ser eterno. Y ojalá el Señor tenga compasión de nosotros y nos perdone todos nuestros males, que realmente sentimos gozo al que el Señor nos perdone. Cuando el Señor nos perdona y sentimos en nuestro ser, en nuestra persona, que realmente el perdón vino a nuestra vida, pues nos sentimos livianitos, como les decía al principio. Nos sentimos como una pluma liviana. ¿Por qué? Porque todo el peso que traíamos en nuestras espaldas ya se ha ido. La mochila ya se ha hecho liviana, la hemos vaciado. Hermanos, pensemos en esto y hagamos reflexión para que el Señor nos tome de su mano y nos lleve siempre en sus caminos. Voy ahora a recitar el Salmo y a hacer una oración pidiéndole a Dios que tenga compasión de nosotros y nos lleve por el buen camino. Y el Salmo es el número 71 y dice así: Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida del desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, ayúdanos a ser justos también como tú. A que vivamos, Señor, haciendo tu voluntad. A que vivamos amando a nuestros hermanos, a aquellos más débiles, a aquellos enfermos, a aquellos que muchas personas se olvidan de ellos. Ayúdanos, Señor, a hablarles, a darles palabras de aliento, de paz, de que se den cuenta que no están solos, de que hay alguien que se preocupa por ellos, que haya más personas en este mundo, Señor, que se preocupen por los enfermos, que se preocupen por aquel que se encuentra postrado en una cama, en un hospital, en una casa, en esos hospitales de especialidades, que nadie jamás los ha visitado, especialmente sus hijos que los han dejado allí y nunca más se han acordado de que allí se encuentran esperándolos para escuchar de ellos. Que así como ellos nos dieron la gracia cuando estuvimos pequeños, que así como ellos nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a ser personas de bien, que no nos olvidemos de ellos, Señor. Ayuda a todos aquellos que se encuentran ahí hospitalizados, para que no vivan pensando en que tú los has olvidado, Señor, sino que a través del gozo que otras personas saben dar a ellos, se den cuenta que ahí estás tú, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por acordarte siempre de nosotros. Espíritu Santo, fortalécenos, danos las fuerzas, que caminemos siempre según los preceptos de Dios,
que no nos olvidemos de nadie en este mundo, especialmente en los momentos difíciles de su vida, cuando ellos tienen una dificultad, que viven en pobreza, que no tienen un empleo para poder llevar comida a sus hijos, vestido, calzado y todo lo necesario, para que nosotros veamos en ese pobre al mismo Jesús. Ese Jesús que nunca nos ha olvidado, que siempre está viendo por nosotros para que nosotros veamos por aquellos más necesitados. Espíritu Santo, ábrenos pues la mente y el corazón para que seamos justos y justos vivamos siempre. Madre Santísima, pido de tu intercesión, intercede, Mamita del Cielo, por todos ellos y por todos nosotros también, para que seamos hombres y mujeres de bien, viendo la necesidad del más necesitado. Que tú, Mamita María, así como te preocupaste también porque otros que eran más pobres todavía que tú, Mamita María, así como tú ayudabas, tú y nuestro Señor San José, que hacían la voluntad de Dios, al ver al más pobre se conmovían y les ayudaban. Así también nosotros, siendo pobres, ayudemos a otros que son más pobres. Mamita María, ayúdanos pues y encamínanos siempre por el bien para hacer la voluntad de Dios en todo nuestro caminar. Y por todo esto le damos gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Ojalá y que cada uno realmente abramos siempre el corazón al Señor. Que nosotros, ¿verdad?, no dejemos de atender a su palabra, de atender a su mensaje. Y que cada día hagamos la voluntad de nuestro Señor, enseñándoles a otros, abriéndoles la mente y el corazón para que se acerquen a Él también. Especialmente, mis hermanos, en este tiempo de Adviento, que haya un arrepentimiento digno de Dios para ser perdonados nosotros de todos nuestros males y recibir aquel que viene, ¿verdad? Aquel niño Jesús que, aunque indefenso, fue siempre protegido por nuestro Padre Dios. Así como lo protegió, así nos protege a nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.